Hola, hola querida comunidad, bienvenida. Despierta, tienes un propósito. Yo soy Patti Mata y te doy la bienvenida a este espacio titulado ¿Cómo conectar con la abundancia? Y hoy, haciéndole honor a este tema, vamos a hablar con una persona muy abundante y no solamente financieramente, como se lo estaba diciendo ahora hace un ratito, sino en todas las áreas de su vida. Ella es Tami, una hermosa chilena, mentora de emprendedoras, maestra espiritual, creadora de Quiérete.cl y con más de 18.000 alumnas hasta la fecha de hoy. ¡Wow! Tami, gracias por compartir este tiempito con nosotras y con la comunidad. Gracias, Pati, a ti por la invitación. Feliz de estar acá, como dices tú, compartiendo lo que he podido aprender sobre este tema tan controversial, tan de moda a veces también, que es la abundancia, así que feliz de estar acá contigo. Ay, qué lindo. Tami, me encantaría que pudieras compartirle a las personas qué es para ti la abundancia. A ver, eso me lo preguntan mucho cuando me invitan a este tipo de espacios. Para mí la abundancia es el estado natural del ser humano. Si estamos acá es porque ya hay una abundancia de energía, alguien nos crió, alguien nos cuidó, alguien nos alimentó. Por lo tanto, es el estado natural del ser. La naturaleza es abundante cuando miramos que el sol sale todos los días, que las plantas crecen espontáneamente. Y bueno, la pregunta que me hacen siempre después, bueno, ¿por qué es tan difícil conectarse con ella o por qué nos desconectamos de ella? Y bueno, ahí entra nuestra mente, nuestra Mm, matrix acá en la Tierra, pero para mí la abundancia es el estado natural de todo lo creado, básicamente. qué hermoso, qué hermoso. Yo también, acá para compartir un poquito esto de la abundancia, en nuestra vida cotidiana a veces podemos pensar que se puede referir a dinero, a amigos, a comida, a relaciones, a todo tipo, ¿sí? Pero debemos hacer énfasis que no solamente se puede referir a dinero, sino a todas las otras cosas, ¿no? Como por ejemplo esto, a relaciones, a comida, es decir, como que la abundancia es una gran cantidad que tenemos en nuestra vida de algo, ¿no? Incluso podemos ser abundantes, una vez escuché esto de que nosotros podemos ser abundantes incluso en eso que no queremos, o sea, en, por ejemplo, tener pensamientos negativos, podemos ser abundantes incluso en eso, ¿no? Sí, Pero totalmente. O sea, si se cayera mañana el sistema bancario, lo que nos quedaría sería nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro círculo de contactos y nuestra energía. Así que yo siempre le pido a mis estudiantes que pensemos qué pasaría si todos los bancos se caen. Y lo que nos quedaría sería eso. Así que esa es nuestra abundancia. wow. Es decir, que podemos decir que la abundancia puede ser de energía, puede ser de ideas, puede ser de vitalidad, puede ser de dinero. O sea, no solamente lo que queremos que te quede claro es que solamente es dinero, sino que puede ser de todo de lo que quieras en tu vida, ¿no? Ahora, para empezar a compartirles esto de cómo ahora yo puedo conectarme con esa abundancia. En el caso de que quiera dinero, ¿cómo yo puedo conectarme con esa abundancia de dinero? En el caso de que quiera mejores relaciones, ¿cómo yo puedo empezar a conectarme con eso que realmente anhela mi corazón y que me hace bien? Ya, bueno, en ese sentido, volviendo un poco a lo que te estaba contando, es importante entender que la abundancia funciona en el dar para recibir y en el confiar y no controlar el proceso. Por ejemplo, si yo quiero tener mejores relaciones, tengo que estar con una actitud abierta de dar y recibir, con una actitud abierta de más que tomar, de dar, de confiar. Entonces, en ese sentido, lo primero es entender que vamos a ser proveídos. El dinero es una consecuencia de mis contactos, de mis vínculos, de cómo muevo mi energía. El dinero no es, en el fondo, no viene de la nada, bien, es una consecuencia de eso que yo voy armando. Y lo primero es revisar si es que mis vínculos, mi espacio, con quien yo me relaciono realmente contribuyen a la persona en la que me quiero convertir a nivel de tiempo, a nivel de dinero y a nivel de energía, que me gusta hablar de esos tres pilares siempre en mis programas. Estoy teniendo el tiempo de calidad conmigo, con otras personas, estoy siendo nutrida de lo que habla hoy día, por ejemplo, Mariana Estapé, el tema de las personas vitaminas. Estoy siendo nutrida energéticamente por mis vínculos también, porque finalmente la abundancia también viene de ahí. Qué lindo. Me encanta porque yo lo pondría así como poner foco en eso que, que nos suma, en eso que nos da Exactamente. vitalidad,
¿sí? Y no poner foco en lo que nos falta. Porque muchas veces, Tami, no sé si te ha pasado esto, pero nosotros tenemos algo y no agradecemos eso, sino que el ego siempre como quiere más, entonces va en busca, no, no, ya tengo esto, pero ya quiero lo otro, ¿no? Entonces, como que siempre está nuestro sistema en eso que nos falta. Sí, porque ese ego y esa mente es insaciable. Entonces, cuando nos conectamos, cuando no nos conectamos desde el agradecimiento, desde eso que ya tenemos, obviamente nuestro cuerpo actúa en esa frecuencia de pensamiento, ¿no? Entonces, yo le diría a la persona en este momento también que la propuesta es como soltar esas creencias o esos pensamientos de carencia, de no tengo, no puedo, no soy capaz, ya lo conseguí, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, cambiar el patrón de pensamiento y empezar a sentirnos totales, abundantes. Porque tú y yo sabemos, Tami, que al cambiar el pensamiento cambia nuestra frecuencia y al cambiar nuestra frecuencia, entonces atraemos eso que realmente queremos. Totalmente. Totalmente, o sea, en el fondo lo que pasa es que lo que tenemos que hacer es emitir una onda Ujú, frecuencial en lo que digo, en lo que pienso y en lo que hago, coherente con la abundancia que yo quiero. Si yo quiero más tiempo para mí, ok, pienso, intenciono, actúo en función de eso. Si yo quiero abundancia de salud, pienso, intenciono, actúo para eso. Y esa onda frecuencial es una cosa relativamente simple, es como yo me expreso de, por ejemplo, si a mí me cuesta conectarme con lo que ya tengo y todo el día soy pura queja, quizá van a haber personas que se van a alejar de mí. Y quizás esas personas que se van a alejar de mí eran personas que me sumaban. Y como yo estaba en un espacio de carencia, las aislé sin querer. Entonces, finalmente se trata de ser consciente de cómo mi pensamiento, mi verbo, lo que yo digo y cómo actúo, todos los días construye mi abundancia. Este proceso finalmente de construcción, yo solo agregaría, no es como que doy día para mañana. ujú, Yo construyo vínculos, construyo un horario, construyo una rutina, etcétera. ujú. Sí, el tema central es que la persona pueda ser consciente de qué es lo que está teniendo como realidad, porque lo que está teniendo como realidad es el resultado de todo lo que está de toda esa historia que se está contando en la mente, de todo ese pensamiento que se está volviendo realidad. Entonces, al ser consciente de esto, nosotros podemos elegir, oye, quiero más abundancia en relaciones, pero no tengo a nadie cerca a mi alrededor. ¿Qué está pasando, no? Y ser consciente de que nosotros mismos estamos dando o haciendo real eso, aunque conscientemente queremos otra cosa, pero inconscientemente no nos damos cuenta de toda la queja, de toda la vibración que estamos emitiendo para alejar a ese tipo de personas o a la relación. Exacto, por eso yo decía que finalmente también una parte importante de la abundancia es tener conciencia sobre lo que yo pienso y siento, porque tenemos una secuencia que es pensamiento, emoción, acción. Yo pienso algo, se me Ujú, genera una emoción y eso me lleva a actuar. Conciencia sobre cómo actúo y conciencia sobre cómo me expreso, porque todo eso va haciendo esa construcción. Si yo no soy consciente, estoy en piloto automático, que es algo que también hablan las grandes no maestras en este tema, como Maite Isa, por ejemplo, ujú, que mientras yo esté en piloto automático, no me va a poder conectar con la abundancia. Lo primero es bajarle un poco a mi día a día y decir, ok, wow, no me estoy dejando tiempo para mí. Cuando converso con mis amigas, solo hablo de queja, hablo mal de otras mujeres, que eso nos pasa mucho también. Entonces, no puedo construir abundancia en un espacio así. mm, hermoso, hermoso. Y eso tiene que ver también, Tami, con este otro punto de conectar con nosotras mismas y ahí descubrir quién somos nosotros. Y viendo que no existe otra persona, que al final somos uno solo, nosotras, somos una sola con el universo, ¿no? Entonces comprender eso nos hace no sentirnos incompletas, uno, no sentir que el otro es diferente a mí, no sentir que hasta de alguna manera envidia, sino que no, somos uno solo, ¿no? Entonces comprender que somos seres abundantes, completos, que si nos viéramos de verdad en esa totalidad, pudiéramos relacionarnos desde ahí y ahí es que empieza a manifestarse esa prosperidad, esa plenitud, ese decir, wow, me siento bien así, con esto que tengo, desde ese espacio, entonces empezamos a ver
como esa abundancia que tanto estamos añorando, ¿no? Totalmente, o sea, el autoconocimiento, coincido contigo, una llave fundamental, porque si yo no me conozco, no sé qué talentos tengo, no sé cómo intercambiarlo y no sé cómo eso se traduce en dinero finalmente, que es lo que la gran mayoría de las personas piensa cuando piensa en abundancia. ¿De dónde viene los ceros en la cuenta? Vienen de la conciencia sobre lo que tú tienes para entregar y de cuánto valoras eso y de cómo lo entregas al mundo y lo intercambias por otro valor. Entonces, y ese trabajo yo creo que es el más duro y el que casi nadie quiere hacer, ¿no? El de decir, oye, yo tengo el talento Z, pero estoy en un empleo C y D, donde mi talento Z no se aprovecha, por ejemplo. Qué hermoso. Tami, y ahí voy a entrar un poquito en esto, ¿no? En función del dinero. Por ejemplo, cuando tú estás entregando mucho valor al mundo y todavía no tienes los ingresos que quieres, ¿qué crees ahí que está pasando? Yo creo que ahí, bueno, voy a hablar de manera energética y de manera estratégica. De manera energética, es posible que yo todavía no haya evaluado eso en un monto en dinero acorde a lo que yo estoy entregando. O sea, si yo estoy entregando demasiado valor por $1 y solo pido $1 y nada más, en el fondo no estoy siendo coherente con el universo, la ley de correspondencia, ¿no? Las leyes herméticas, que no sé si conoces de eso, que son las leyes que rigen el universo, que están contenidas en el Kybalión, que es uno de los grandes libros metafísicos. Entonces, si yo entrego mucho valor y solo voy a obtener $1 de vuelta, por ejemplo, no estoy Ujú, siendo coherente con eso. Y a nivel estratégico, que es otra de mis especialidades, ujú, ok, a lo mejor yo entregué mucho valor y tomé $1, pero en mi estrategia yo sé que más adelante voy a hacer otras acciones para que esa persona luego me compre algo de $50, de $100, de $1000. Entonces, por un lado, estoy dando mucho y recogiendo poco, porque en el fondo, a nivel subconsciente no me estoy valorando y a nivel estratégico no tengo un camino armado que me permita intercambiar por valor eso que yo estoy entregando. Entonces, eso puede estar ocurriendo finalmente. ujú, Eh, pero como dice, bueno, Maite Isa, que es una de mis maestras, dice, el universo no tiene agujeros. Eso significa que todo lo que das siempre va a volver a ti multiplicado, pero para permitir que el universo te lo devuelva, tú tienes que armar una estructura para que eso ocurra. Y si yo no abro estos como espacios de recibir abundancia, que podría ser vender algo, el universo no tiene por dónde mandármelo, porque yo no estoy abriendo los espacios, es como que yo estoy con los brazos cruzados y el universo me quiere dar. claro, claro. Y otro de las cosas que también pudiera estar pasando son por lo menos esas creencias de no merecimiento que tenemos muchas de nosotras. Ah, totalmente, Ah, también, totalmente. O sea, ¿puedes hablar un poquito de eso? O sea, ¿por qué alguien daría mucho y cobraría solo $1? Porque tiene creencias de no merecimiento, de que no, yo no valgo lo suficiente, no soy tan famosa, no soy tan bonita, no soy tan esto, tan lo otro. Y también en su forma de relacionarse con el universo lo hace de esa manera. Por ejemplo, algo que yo veo mucho en mi escuela de negocios, donde trabajamos mucho con las leyes de espiritualidad, abundancia, todo eso, es decir, ok, yo soy buena, pero no invierto nada en publicidad. Yo le digo, tú con eso le estás diciendo al universo que no quieres ser buena, porque no sacamos nada con que tú seas buena y te vean 3 personas. Imagínate cómo sería si fueras buena y te vieran 1000 personas. Mm, Me dice, Tami, pero es que para eso voy a tener que gastar. Bueno, no es gastar, es invertir, es dar para recibir. ¿Qué pasa si tú ya eres súper buena y te vieran 1000 personas? ¿Cuánto venderías? ¿Cómo sería tu negocio? Y ahí cambia inmediato en el fondo el chip. Entonces, claro, en el fondo está la creencia subconsciente de que yo no merezco que me vean 1000 personas porque en verdad no soy tan buena y por eso, ¿para qué voy a invertir en publicidad? Mejor no, porque ¿para qué me van a ver 1000 personas? mm, mm. Pero eso ya es como un proceso largo, o sea, yo ahora te lo conté condensado, ¿no? No es como que uno se dé cuenta de inmediato, pero es eso. Sí, sí, sí. Y no, creo que nosotras que estamos en este camino de emprendimiento, este camino realmente es un camino hacia nosotras, porque, por ejemplo, hasta la exposición de hacer un live, de hacer este podcast, de todas las cosas que nosotros vamos haciendo, primero tenemos que soltar con la creencia de, ¿qué me van a decir? ¿Será que me veo bien? O sea, tantas cosas que yo digo, el emprendimiento es una expresión de qué tanto has crecido en tu mentalidad, qué tanto te has amado a ti misma. O sea, la expresión de cómo va tu emprendimiento es una expresión de cómo está tu mente, de qué tanto se ha expandido
tu mentalidad, de qué tanto has podido soltar con esas creencias limitantes, de qué tanto has podido dar desde el amor y no desde el miedo a todas las personas, ¿no? Que requieren de eso de ese talento, de ese don, de ese propósito que tú tienes y que es necesario entregarlo a la humanidad. Así que, Tami, me encantaría que pudieras compartirle cómo nosotros, una de las formas de cómo nosotros podemos hacer para empezar a conectar más con esa abundancia, ¿no? Para empezar a sentir, a soltar esas creencias limitantes de no merecimiento y a conectarnos más con nosotros mismos. Por ejemplo, si una persona ahora dice, uy, yo no puedo vender esto que hago porque me da vergüenza, ¿sí? Aunque sé que es uno de mis talentos y de mi propósito, pero no me da vergüenza porque eso me sale tan natural que, ¿para qué cobrar, no? ¿Qué le dirías a esas personas? Bueno, ahí es súper importante entender que el miedo no se va a ir nunca. El miedo es parte de nuestro cerebro que se quedó ahí de cuando vivíamos casi en la prehistoria, entonces el miedo siempre va a estar. Pero a mí me gusta mucho hablar de cómo hacemos este paso del miedo a la acción. Cuando tú actúas con miedo, finalmente tu cuerpo se va a estresar un poquito, no más de lo que ya nos estamos estresando con el día a día, pero finalmente en el actuar yo le estoy enseñando a mi mente a hacerlo diferente. Entonces lo primero es decir, ok, si te da mucha vergüenza vender, dale, haz una historia. No, es que no puedo, sí puedes. Lo que pasa es que no quieres porque tu mente está proyectando algo, un futuro terrible. Ejemplo, bueno, yo esto lo he estudiado muchísimo, Mentoreando Emprendedora. Yo no hago una historia vendiendo porque siento que a la gente no le va a gustar que yo le venda y no me va a comprar. Eso es una proyección de tu mente. En algún punto en tu mente en el pasado, yo soy instructora de yoga también, entonces conozco muy bien cómo funciona la mente, que es lo que estudiamos en Kundalini Yoga. En algún punto tu mente en el pasado tuvo un dolor asociado a eso. Viste que a alguien no le compraron o que a alguien esto no le resultó y tu mente en la ilusión de control dice, ok, mejor no lo hago porque no va a resultar. Pero en verdad no conocemos el futuro. El futuro son 14 millones de probabilidades de acuerdo a los últimos estudios de física cuántica. Por lo tanto, ¿por qué una de esas 14 millones de probabilidades va a ser justo donde no te ven, no te compren? Y si no te compran, vas a aprender que esa no es la manera y que hay que ir a preguntarle a quién lo sabe hacer, definitivamente, porque la venta tiene una mecánica. Entonces, eso es lo primero, pasa del miedo a la acción. Si yo no acciono, no le estoy diciendo al universo que soy digna de eso que yo quiero tener. Mm. Y en segundo lugar, observar qué pasa en tu mente cuando te enfrentas a esto. En el fondo, ya, me da vergüenza hacer la historia. ¿Por qué? Porque cuando era chiquita me dijeron que no era linda, que era gorda, que no era agradable, y ahí aparecen las heridas de infancia, y generalmente vender avergüenza porque nos conecta con un rechazo implícito. Y en el fondo tu mente no se quiere enfrentar al rechazo. Y si lee el rechazo como una posibilidad es porque hay una herida de rechazo de infancia y ahí hay que trabajar mucho en que la gente rechaza la oportunidad, no te rechaza a ti. No es un rechazo hacia la persona de Pati Mata, es un rechazo a la oportunidad que yo le estoy presentando y el trabajo que yo tengo que hacer es pulir esa oportunidad. Entonces, y para todo, ¿no? Supongamos que yo quiero sacar licencia de conducir y no puedo. No es que no puedas, es que tu mente cree que te vas a morir, es que tu mente cree que es muy difícil, que es imposible, que no eres merecedora de conducir un auto, ¿para qué? Y así podríamos hablar una hora de eso. Así tener novio, así tener tu propia casa, pero nos empezamos a contar historias que generalmente tienen que ver con nuestro pasado o con el pasado de otra persona donde nuestra mente se quedó pegada. Total, total. Eso que acabas de decir me encanta de que hay que trascender ese miedo. Yo siempre le digo a las estudiantes mías que conviertan el miedo en su aliado. O sea, simple. Yo ahora amo el miedo. ¿Sabes que yo me di cuenta también en todo este trabajo interior que yo siempre he tenido miedo desde chiquita? O sea, yo iba a la escuela con miedo. No sé por qué. Y bueno, sí sé porque en realidad por toda la situación desde la barriga que vivió mi mamá, que siempre tenía miedo, y entonces yo siento que viene de ahí, porque no le encuentro otra eh, posibilidad. Entonces, desde siempre yo tuve miedo, y en la universidad también me gradué de ingeniera,
Y siempre tuve miedo. Y todo esto cuando yo decidí cambiar de ingeniera a coach y todo este proceso de crear el negocio, con miedo. Y cada vez que hago un lanzamiento, cada vez que lanzo un programa, todo siempre tengo miedo. Entonces yo veo el miedo como una gelatina en donde yo la atravieso y ya sé que es algo interior que está pasando, que son pensamientos, son historias que me está contando mi mente para quedarme ahí, para ayudarme a sobrevivir, pero que no pasa nada si lo hago. Entonces, yo le digo, hacelo con miedo, pero hazlo, porque la vida que tú quieres está al otro lado del miedo. Siempre le digo eso, pero es por mí mismo, porque obviamente nosotros no podemos darle a alguien algo que nosotros mismos también no estamos haciendo. Entonces, y otro tipo de pensamiento que me encanta, que una vez lo escuché de un mentor, dice, la acción como que mata ese miedo que tú tienes. Y claro, no es que lo mata, porque sigue ahí, sino que ya se te olvida cuando estás acá en la acción, cuando estás haciendo, cuando estás en la presentación, cuando estás, ya ese miedo se está disolviendo, ya no existe porque tu foco no está en el miedo, sino está en lo que estás haciendo. Entonces, wow, qué episodio más poderoso. La verdad es que, Tami, muchísimas gracias. Gracias, gracias por este espacio, por todo este contenido de valor. Me encantaría que le pudieras decir a las personas dónde te pueden seguir, para que también vean todo el valioso trabajo que estás haciendo y puedan seguirte, puedan sumarte también a tu canal. Entonces, Bueno, Patricia, muchas gracias a ti por invitarme. Yo feliz de participar de este espacio. Me pueden encontrar en quiérete.cl, que es la escuela de espiritualidad, donde hablamos de espiritualidad femenina, prosperidad, tarot, astrología, que son las herramientas que yo ocupo. Y en Soy también Quiérete, donde me encuentran la escuela de negocios, toda la parte más emprendedora. Y también me encuentran en YouTube como Quiérete CL, ahí hay varias horas de material gratuito, así que también pueden consumir bastante material en mi canal. Las dejo a todas súper invitadas. Me encantó compartir contigo y nuevamente muchas, muchas gracias. ay, mi amor, gracias a ti, querida Tami, por decir sí a esta experiencia y contribuir con que más mujeres puedan encender esa llamita en su corazón y expandir esa luz a la humanidad. Y gracias a ti también que nos estás escuchando por abrir el corazón y dejar que Tami y yo podamos cumplir con nuestra misión. Recuerda también suscribirte a este canal y si te gustó, puedes compartir este episodio y ser luz también para otras mujeres. Así que nos vemos en el próximo episodio. Gracias.